Bueno, gente, tenía ganas de ver este video, así que bueno. Boludo, no me puedo creer que ese era el puto Ricardo Ford. O sea, qué chabón fachero. No, no. Increíble. Era nada, boludo. Con esa skin cualquiera. Era un capo, un crack. Hola a todas y a todos. Hoy les traigo Hola, un Mario. video de un ícono cultural argentino de internet Basta, chicos. y de la televisión argentina, Por favor, yo no manejo el rating. Yo manejo un Rolls Royce. que es Ricardo Ford. Antes de empezar, les quiero agradecer a las chicas de Afi Store por darme esta pollera de la temática de hoy de Ricardo Ford y también por armarme el outfit, porque también me dieron esto que, uno, me sirve para el frío mientras grabo, dos, queda muy bien con la temática. Esta pollera dentro de poquito ya va a entrar en el stock, así que vayan a ver su página, que son unas genias, las amo. Ya con la temática puesta en persona, vamos a empezar este video. Ricardo Aníbal Ford nació un 5 de noviembre de 1968, criado por su padre Carlos Ford y por su madre Marta, con quien tenía una re buena relación con su mamá, a pesar de que algunos decían de que discutían un poco porque competían. Mamá, cortás toda la luz. Ay, qué capo. Carlos es el hijo de Felipe Ford, el creador de Felford, el sucesor de la fábrica, así como también lo fue Ricardo Ford. Esta famosa fábrica Felford de chocolates, a pesar de haberles dado toda su fortuna, que íbamos a ver más tarde de Ricardo Ford, también fue un gran motivo de roces entre ellos dos, porque Ricardo Ford siempre contó que él nunca tuvo una buena relación con su papá. No me entendieron, me peleaba. Me peleaba, Las dos cosas. discutía. Lo que pasa es que cuando yo era chico no podías pelearte porque te daba un sopapo y te daba vuelta la cara. Claro. Era más terror que le tenía que otra cosa, muy autoritario. Y ya escuchar la llave, el sonido de las llaves en la puerta a mí me erizaba. Te ponía mal. Sí. Pero Tenía una relación bastante conflictiva y hasta diría fría. Él nunca escuchaba un te quiero de su papá, porque también el papá le tenía un poco de resentimiento al ver que su hijo Ricardo no quería trabajar en su empresa, no quería trabajar en la empresa familiar. Ahora, ¿quiénes son sus dos hermanos? Eduardo y Jorge. Eduardo siendo uno de los que estuvo hasta el final de sus días, a pesar de no haber tenido tanta relación a lo largo de sus vidas. Pero algo muy importante que salió hace relativamente poco sobre la infancia de Ford, que salió en el documental que tienen en Disney Plus, que se llama El Comandante, que tiene 4 capítulos, fue que Eduardo, su hermano, Lo tengo que ver. No, qué chabón fachero, Eduardo. confesó que Ricardo fue abusado a los 5 años por su vecino de abajo y que esto el papá se enteró y lo quisieron cagar a piñas, pero que este fue un evento traumático en la vida de Ricardo Ford que no se sabía hasta hace tanto. Pero él ya desde muy chico era muy extravagante. Ricardo en el colegio no le gustaba ir al colegio, no le interesaba, no sentía que le sirviera, total él ya tenía plata y lo vivían echando de los colegios a los que iba. Todos los colegios privados que fue lo echaron hasta que terminó en una escuela pública donde contaban que ni se gastaba en tapar de que tenía mucha plata, porque Ricardo tuvo mucha plata toda su vida, siempre tuvo un buen pasar económico. Al revés, él agarraba y les regalaba cajas de chocolate a sus compañeros para que fueran sus amigos, porque él no tenía muchos amigos.
Esto de regalarles chocolates a todos sus compañeros para que fueran sus amigos es algo que se iba a repetir mucho a través de la gente que cuenta la vida de Ford. El tema de querer comprar amistades, querer comprar amor, pero ya vamos a llegar a eso porque todavía no es ese Ricardo Ford del que estábamos hablando. Pero algo que también era bastante importante en la vida de Ricardo Ford, que fue algo que lo atormentó también por muchos años, era su sexualidad. Que en realidad él empezó a descubrir que le gustaban los hombres desde que era muy chico, desde que tenía prácticamente 14 años, cuando a él le empezó a gustar un compañero de gimnasio, se hicieron amigos, cuando finalmente se confesó, dejaron de hablar. Por lo tanto, Ricardo quedó con el corazón roto, fue a refugiarse con Y eso pasa siempre. su mamá. Igual. Su mamá lo No tiene nada de malo. aceptó porque, como les dije antes, él tenía una muy buena relación con su mamá, él tenía una muy buena relación comparada con la que tenía con su papá, pero no tan al poco tiempo, a sus 16 años, Ricardo tuvo su primera cirugía plástica, que fue una rinoplastía. Esta iba a ser una de las primeras cirugías de 27 que iba a tener. Ricardo era muy adicto a las cirugías A a la raíz de mierda. sus inseguridades, de querer A la ser mierda, boludo. perfecto. Y todo esto empezó desde ya su adolescencia. Pero ya caminando para los 19 años, Ricardo tuvo su primer amor con un hombre, que fue con Guido Zuller, un farandulero, un mediático muy conocido en Argentina, que para ese momento también era mediático, con el que mantuvo una relación muy explosiva de mucho amor, en la cual él la mantenía en secreto. ¿Qué pasa igual? Después Guido Zuller filtró esta relación porque estaba cansado de que lo mantuviera secreto, mostrando las cartas que Ricardo le escribía. Que este fue el momento donde el padre de Ricardo se enteró de que Ricardo era homosexual o de que le gustaban los hombres, cosa que fue algo muy fuerte para él porque él era muy conservador, y Ricardo le dijo: no quiero que lo Se ha repudrido. entiendas, quiero que lo respetes. A lo que su padre le dijo que le daba asco su respeto, y estuvieron algunos años sin hablar. Pero acá pasó algo con Ricardo, que fue que cuando era Un capo la respuesta de Ricardo. ¿Cómo se lo dijo? menor de edad todavía, conoció Pero qué hijo de puta el padre. a un hombre que se llamaba Gabriel. Este señor Gabriel lo conoció acá en Buenos Aires y le gustó tanto que quería llevárselo a vivir a Estados Unidos con él, y le pidió permiso al papá de Ricardo, a Carlos. Carlos le decía obviamente que no, pero él le dijo: bueno, igual él va a cumplir la mayoría de edad dentro de poco, así que o me lo firmás o me lo llevo cuando, bueno, sea mayor de edad. A lo que el papá terminó firmando los papeles, pero cuando ya cumplió la mayoría de edad, Ricardo se fue para Miami. En realidad se fue primero para Los Ángeles y después para Miami, pero se fue para Estados Unidos a trabajar como go-go dancer. Ricardo se fue a Estados Unidos con este hombre Gabriel, con el que él contó que tenía una relación muy tortuosa, que era una relación muy tóxica, pero que al mismo tiempo sentía que era la única persona que sabía decirle que no, que esto es un problema que se arrastró durante toda su vida. Nadie le sabía decir que no, ya sea por el poder que tenía mediáticamente, ya sea por el poder de la plata, ya sea por su personalidad explosiva. Nadie le decía que no. Ricardo vivió 15 años allá en Estados Unidos, en Miami, haciendo cosas como para ganar experiencias del área artística. Quería empezar ya a descubrir todo el área de la música, porque el sueño de Ricardo era ser cantante. Él era un showman, a él le encantaba hacer todo el show, le gustaba cantar, le gustaba bailar, le gustaba hacer todo, y él quería ser cantante. Ese era su sueño original. Algunos decían que a Ricardo se lo habían llevado para Estados Unidos para tapar su sexualidad, pero bueno, como les dije antes, en realidad el papá no quería al principio de que él fuera y lo terminó dejando, cosa que fue como muy decisión de Ricardo en realidad. Un dato que a mí me pareció como loquísimo, que es que en los 90 Ricardo le pidió $250.000 para abrirse una disco, un boliche gay. ¿Qué pasa? Ricardo se fue un poquito a las nubes con el presupuesto y terminó gastando $3 millones en hacer ese boliche,
que lo describían como un boliche alucinante. Tenía una galería de arte, tenía un teatro, tenía de todo. Y ese boliche duró más o menos 1 año y medio. Algunos decían que en realidad se había ido a la quiebra porque Ricardo no lo promocionaba mucho y no iba a nadie. Después Ricardo lo que dijo en su diario íntimo fue que en realidad se fue a pérdida el boliche cuando la pusieron a su mamá, a Marta, como presidenta porque supuestamente ella no sabía manejar un boliche gay. Y además a él le pasó de que una noche la vio cerrando la caja a las 6 de la mañana con gente turbia y dijo: esto ya no da para más, y lo terminaron cerrando. Pero Ricardo no se cansaba de perseguir sus sueños de cantante. Hasta había hecho un tema que se llamaba No Volverás. Un tema que él intentó ocultar por mucho tiempo después de eso porque le daba vergüenza, pero que en realidad está buenísimo. O sea, a mí me gustó, en realidad cantó muy bien. Y a raíz de todo este tema de la música y de que Ricardo era una persona físicamente muy linda, muy hegemónico, y que él igual se esforzaba mucho en ser así hegemónico, en ser así de lindo, él hacía gimnasio desde que era adolescente, levantando mucho peso, cosa que le llevó a complicaciones de salud más tarde, pero él se fijaba mucho en su físico, él quería ser perfecto. Y alguien que descubrió esa perfección física fue un presentador de un programa de Miami que se llamaba Paul. Manejaba un programa en Miami que se llamaba A Oscuras pero Encendidos. Ese programa que Ricardo pensó que lo iba a impulsar al éxito internacional, donde en realidad de lo único que hablaban era de que era lindo y le hicieron sacarse la remera en la entrevista. O sea, igual sí eran otras épocas, obvio, pero bueno, no le dio el éxito que él pensaba y terminó teniendo que volverse a Buenos Aires. Bueno, ahora sí me agarró calor. Un dato curioso es que él tenía un contrato con Sony que en realidad lo rompió a los 4 meses porque no le estaban haciendo hacer nada, entonces lo rompió. Igual, todo pasa por algo. Pero como les dije antes, ya para finales de los 90, Ricardo se tuvo que volver a Argentina, abandonar esos sueños artísticos que tenía para trabajar en la fábrica de Felfort, en la fábrica de la que él era un heredero. En ese momento que él volvió a trabajar en la fábrica, Ricardo tuvo la gran puntería de traer una idea de Miami que vio, que son las barritas de cereales, algo que terminó impulsando muchísimo a Felfort. Él se encargó de diseñar el packaging, se encargó de todo y al final fue una idea genial, la verdad. Pero ya por esa época sus operaciones estéticas se fueron haciendo cada vez más evidentes, porque él en realidad lo que contaba era que al principio todas las operaciones se las hacía de obra social, se las hacía gratis, pero que le terminaron haciendo desastres. Entonces después dejó de hacerlo, pero él se hizo muchas operaciones. Ricardo realmente quería ser perfecto, él creía que con la perfección iba a llegar la fama. Entonces él se hizo 3 rinoplastías, se hizo la lipo para marcar su six pack, se hizo las cosas para marcar más. Pero al pedo, boludo, porque para mí ya era muy fachero. Sus pectorales, para marcar más sus brazos, se puso implantes en las pantorrillas que después se los tuvieron que sacar porque se reventó una, pero ya vamos a hablar de eso. También dicen las malas lenguas, esto no sé si está confirmado, que supuestamente se había puesto prótesis en el talón para crecer 3 centímetros, para ser más alto básicamente. También tenía una prótesis de mentón y se había puesto ácido hialurónico para hacer esa famosa cara que lo representa, que es como la de Chad, y también se ponía mucho botox. Algo que también fue muy raro de descubrir es que él se inyectaba hormonas de crecimiento para tener la piel más suave, que a pesar de que un fotógrafo que lo entrevistaron en el documental dijo que le funcionaba porque tenía la piel hermosa, las hormonas de crecimiento no se pueden estar inyectando todos los días por más de 3 meses, y él lo hizo por un lapso de tiempo muy largo, todos los días inyectándose hormonas, cosa que es súper peligrosa. Pero la perfección lo vale. Para fines de los 90, 1999 para ser más específicos, Ricardo conoció a uno de los que iba a ser el amor de su vida, un gran compañero para el resto de su vida, que era Gustavo. Ahora, ¿cómo se conocieron ellos? Resulta que a Gustavo lo habían invitado a un bar unos amigos y como nunca aparecieron, él se cruzó a Ricardo y le preguntó a dónde iba. A lo que se quedaron juntos bailando, llegaron unos amigos y después de toda una noche loca de boliche,
boliche, se fueron a desayunar. Pero ¿qué pasó acá? Que supuestamente se dice que fue el gesto que enamoró a Ricardo Ford de parte de Gustavo. Gustavo pagó el desayuno que habían comido, cosa que a Ricardo le parecía rarísimo, porque él estaba acostumbrado a que, bueno, todos le hicieran pagar a él porque era millonario, y le pareció un gesto muy distinto, cosa que claramente lo terminó enamorando porque después tuvieron como 6 años. Esa relación fue súper desarrollada porque duraron un montón de años, compartían los gustos por el entretenimiento, compartían un montón de gustos y también compartían un gusto en específico que era formar una familia. A pesar de que no lo lograron del todo porque cortaron antes, pero después de un ratito, Ricardo sí tuvo hijos y Gustavo fue el padrino, ya después siendo mejores amigos, porque ellos duraron 6 años aproximadamente. Se dice capaz un poco menos, un poco más, pero 6 años. ¿Qué pasa? Ricardo tenía este gran sueño de tener su familia propia, pero al no querer tenerlos con una mujer, él pensó en la idea de tener un vientre subrogado. Que para los que no saben qué significa un vientre subrogado, es básicamente pagarle a una chica para que cargue tu bebé y después lo dé a luz y te lo dé a vos, pero vos le pagás todos los costos, le pagás todo. Ahora, esto en Argentina es ilegal, por lo que se lo tenía que pedir a una chica de Estados Unidos. Pero Ricardo ahí todavía no era el millonario que todos conocimos. Ricardo no había heredado nada, su papá seguía vivo. A lo que a él plantearle la idea al papá, al principio no le gustó tanto, porque no le gustaba tanto la idea de que sus nietos nacieran de esa forma. Vio la ilusión de su hijo y terminó ayudándolo con el dinero, cosa que hizo que ellos se arreglaran un poquito. Igual no diría que del todo, porque no tenían una relación fuerte, pero sí fue como una ofrenda de paz. A lo que Ricardo terminó teniendo a sus 2 hijos, Marta Ford y Felipe Ford. Marta Ford por su madre y Felipe Ford por su abuelo. Ambos nacieron prematuros un 25 de febrero de 2004, por lo que Ricardo se tuvo que ir hasta Estados Unidos de emergencia para tener a sus hijos, que en realidad él dijo que lo volvieron bastante loco al principio. No había calculado la idea de que tener mellizos era el doble de trabajo, de que si uno lloraba el otro también, y terminó llamando desesperado a su mamá para que lo ayudara. Pero a raíz de todo esto, Ricardo se volvió a Argentina para criar a sus hijos. Pasaron unos años bastante normales, pero antes de seguir con esto, tenemos el primer sponsor del canal. Así que el video de hoy está patrocinado por CyberGhost VPN, un VPN con más de 38 millones de usuarios en el mundo, siendo el proveedor de VPNs más recomendado. Perdón, Mai, pero no me importa. Gratis, usando el enlace que voy a dejar en la descripción. Además tenés una garantía de devolución de 45 días y además tenés una atención al cliente en línea las 24 horas. Así que no esperes más y protege tu privacidad y aprovecha la oferta por solo 2,99 € al mes. No hay ningún tipo de riesgo, así que probalo hoy. CyberGhost VPN. Después de esa pausa para poder comer mañana, les voy a seguir contando la historia de qué pasó en 2007. 2007 fue un golpe duro para la familia Ford debido al fallecimiento de Carlos Ford. Pero como Ricardo decía, desde los 14 años, él estaba esperando a heredar. Y según él, la muerte de su padre no lo conmovió tanto como al resto de su familia. Por lo tanto, Ricardo fue el que reconoció el cuerpo y el que armó todo el funeral porque sabía que su familia no lo iba a poder hacer. Agarró y les compró el cajón más caro, el que habían usado con Perón, el cajón presidencial, todo él, porque sabía que era el único que se podía mantener de pie. Y además, él estaba contentísimo porque finalmente había heredado los millones que tanto esperaba. Y ahí llegó el momento perfecto que Ricky estuvo esperando toda su vida: ser famoso. Sin restricciones, sin nadie que le diga qué hacer, podía usar su plata para lo que quería. Y en esa época, Ricardo empezó a salir con Celina Rucci, cosa que hizo que llegara su despegue a la televisión, apareciendo en programas como Infama y Animales Sueltos, que eran muy populares en su época. Pero también para 2008, Ricardo tuvo una gran idea, se le prendió un foquito en él. Se fue para Miami. ¿Cómo? No entendí una mierda. ¿Cómo paso de ser homosexual y estar con un chabón a estar con una mina? No entendí, la verdad.
Miami se fue a comprar toda la tecnología que encontró, iPads, cámaras, y empezó a hacer su propio reality por YouTube. Sí, él fue un precursor. Ricardo Ford fue uno de nuestros primeros YouTubers. De ese reality salieron obviamente muchísimos memes y más fue cuando se terminó impulsando porque lo empezaron a pasar por América TV a la noche. Che, ¿esto no lo pueden desenchufar ya que no lo usan? ¿Qué les pasa? ¿Quién usó esto? La carita lo acaban de usar. No, pero se le está quemando lo que está dentro. ¿De quién es? No, se salta solo. ¿Qué? Salta solo eso. ¿Salta solo o qué? Opa. ¡Mamá! ¡Saca la mano de ahí, carajo! No, estoy con el fan nada más. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo ahí que después queda electrificada, loca. Ah, bueno, no importa. Hay algo que morir. Cosa que por más de que sea la noche, era un gran salto, porque era un programa muy divertido. Era algo que se hacía mucho en Estados Unidos, pero acá no se veía. A raíz de este salto, obviamente, los ojos estaban en Ricardo Ford. Su forma de vivir era tanto amada como criticada. Piensen que hace unos años había estado una gran crisis en el país, que había sido la del 2001. Ser ostentoso no era lo que todos querían, porque la gente no quería ver eso. Su forma de vivir llamaba mucho la atención, ya sea para bien o para mal, pero él pisaba fuerte. No era algo normal ver a alguien con tanta plata mostrando cuánta plata tenía y viéndolo derrochar millones sin ningún tipo de preocupación. Pero él lo decía siempre: si tengo plata, ¿por qué no la voy a gastar? Y él lo mostraba, y había gente que le parecía muy auténtico eso, y le parecía genial, y le parecía divertidísimo ver eso. Y obviamente se empezó a hacer una bola de nieve. El público lo quería, se dieron cuenta de que Ricardo Ford les iba a dar rating. Y ahí es cuando apareció Tinelli. Tinelli lo llamó para uno de sus programas que se llamaba El Musical de Tus Sueños, en el que él en realidad había estado como un suplente, pero ganó en un repechaje por el voto popular increíble y se terminó quedando, y terminó hasta la final, que la perdió contra Silvina Escudero, contra Silvina Escupidero. Pero este claramente fue el principio de su carrera en la tele, que a la gente le encantó. Él era mediático, él había nacido para hacer quilombo en la televisión, para pelearse con Flavio Mendoza, para que todas las mujeres babosearan por él, porque todavía creo que no sabían que era gay, o no era algo que estaba como confirmado. Y en paralelo con todo lo que estaba haciendo en la televisión, que ya era muy mediático, Ricardo empezó a desarrollar mucho su lado teatral. Empezó a hacer mucho teatro, haciendo obras como Fortuna 2 y Mi novio, mi novia y yo. Obras muy conocidas en las que él dio vuelta por todo el país haciendo obras y también poniendo mucha plata de su bolsillo, porque Ricardo también se caracterizaba mucho por eso. A cada cosa que hacía le metía mucha plata porque la quería hacer tal cual como él quería su visión específica. Así que para ese momento, ya para 2010 más o menos, Ricardo Ford ya empezó a ser parte del jurado del Bailando por un Sueño, donde dejó momentos muy icónicos peleándose con todo el mundo. Silvina, pues, una cabeza normal, un hombre usa a su novia para hacer un show y que yo me proponga a mí regalarle bombones para que él se ponga celoso. Ni una cabeza, un hombre normal no hace eso. No te vende a vos. Escuchame, Ricardo, acá estoy, papito. Ya está. Ale, no estás pasa, más papá? acá. Yo estoy bailando acá, vos no estás más acá. ¿Y? Él es mi novio, no sabés qué hacer. Él es mi novio, Pará, me papá. acompaña a mí las veces que quiera. No sabés qué hacer para tener prensa. Pero ¿para qué no paran? A ver, pero no, quiero que... Pero pará. Dame todo. Hagan un paneo del maquillaje de los dos. Mira, yo uso más. Yo no sé qué hacer. No te entiendo cuando hablas. Vamos a hacer la evolución, dale, pon ahí. Bueno, andá a sentar. No me voy a... Pero esperen, paren, no, pero no, si son... Para. No, ya está. La verdad que fue uno de los personajes de los que yo más me acuerdo personalmente de Showmatch, de Bailando por un Sueño, que como les digo igual, en su momento la gente no era que lo quería todo el mundo, era también muy odiado. Ricardo era un personaje muy mítico, se ha escuchado hasta que señoras dijeran que si le tocaban los tatuajes les iba a dar buena suerte, la gente los perseguía, él también amaba esa fama, que eso era para mí algo súper característico de él. Él no odiaba la fama como todos los famosos que dicen, ay, no me saquen fotos, ay, no sé qué. Él amaba, él agarraba y si no le estaban pidiendo fotos, se tomaba su avión privado, se iba a Córdoba y hacía un re quilombo de gente, saludando a todos, autografiando todo, dándose besos con todos. Era alguien que era muy devoto a la gente que lo
lo seguía, también por un tema de que le estaban dando todo el amor que él sentía que no había recibido en toda su vida. Un amor que él sí estaba pagando, pero no directamente, porque como les dije antes, él tenía esta cosa de sentía que pagaba por amor. Y también mucha gente decía que él pagaba por entrar a los programas, que probablemente sí igual, porque él tenía mucha plata y la iba a usar para cumplir ese sueño. Y la verdad es que lo terminó consiguiendo, el amor de todas las personas, porque le terminaron diciendo el comandante. El comandante porque manejaba a todos y era un genio manejando a todos también. Pero como Ricardo no se quedaba quieto un segundo, que este era un problema de él y al mismo tiempo él quería aprovechar cada segundo, armó su franquicia de perfumes que era Ford Men. Un perfume que él dijo que había sido su sueño, tener una fragancia de perfumes. ¿Siempre soñaste con tener un perfume? ¿Fue un sueño? Siempre soy un perfume, de tener una obra de teatro, de actuar, de todas las cosas que estoy haciendo hasta ahora. Porque bueno, para toda la gente, todos los estúpidos que dijeron que Ricardo Ford no iba a durar ni un mes, cuando empezó a salir, ya llevo, ¿cuánto? 6 meses, más o menos, de que salí el año pasado. Fue un año, tengo una obra de teatro, hice un programa for show con mi nombre, hice un perfume, saqué un libro, estoy grabando el disco, la revista. El mes que viene sale la revista. Es un trono. Hay tanto tarado panelista que toda la vida se la pasan haciendo de panelistas todavía solamente. También había hecho de indumentaria, pero no le había ido muy bien. En realidad lo que decía mucha gente, creo que había sido también Guido Zuller, que él en realidad se iba a pérdida con todo lo que hacía, pero porque él realmente igual le metía mucha plata a las cosas. Capaz no le iban a redituar tal cual, pero las hacía porque les gustaba y si lo podía hacer. Pero en ese año también empezaron a notarse los problemas de Ricardo, como por ejemplo los 6 tornillos que le tuvieron que poner en la columna vertebral. Como les dije antes, Ricardo hacía mucho ejercicio constantemente, bastante obsesionado, se podría decir, con el físico, levantando peso desde muy chico y esto le ocasionó muchos problemas en la espalda, muchos problemas en las piernas y en esta época le habían puesto los 6 tornillos en la espalda y le habían puesto espaciadores en las rodillas. Él siempre tuvo muchos problemas de rodillas y ese mismo año también casi se muere en una cirugía por una arritmia. O sea, estaba bastante jodido de salud, pero él seguía, él quería seguir aprovechando su momento. En esa época su sexualidad ya era un tema recurrente en la televisión, todos hablaban de eso, todos hablaban de con qué mina salía, con quién estaba en ese momento, si le gustaban los hombres, si le gustaban las mujeres, que él obviamente lo respondía todo con mucha ironía, pero también contaban que desde muy chico lo habían llevado a psicólogas o todos le decían que tenía que seguir probando con mujeres y su psicóloga le había dicho algo que me pareció interesante considerando lo que salió a la luz ahora: tu debut sexual iba a marcar tu vida, cosa que él nunca pudo revertir. A él le gustaban los hombres. En un momento habían dicho que era bisexual, pero terminó saliendo del closet gay completamente cuando empezó a salir públicamente con Rodrigo, que fue su última pareja. Hasta me haya llegado a decir que prefiere tener un hijo drogadicto antes de tener un hijo homosexual. Sí. Eso me lo dijo a mí. Y tuvo los dos. Algunas anécdotas que parecían importantes con respecto a la sexualidad, a cómo descubrió él su sexualidad siendo alguien también con una figura tan masculina que todas las mujeres lo deseaban y todo, era que desde muy chico a él le decían que siguiera probando con mujeres. Ahora, también él contó que una vez había probado estar con un chico, había probado tener relaciones con un chico y que no le gustó y se puso a llorar de la felicidad porque dijo, bueno, listo, no me gustan los hombres. Pero claro, no era que no le gustaban los hombres, no le gustaba él. Igualmente, algo que me parece muy loco era que en esa época no lo mataron por esto, hizo que el público hasta empatizara más con él. O sea, el público lo quería mucho porque lo veían como alguien muy auténtico, les parecía gracioso, veían que había estado con hombres. Él había negado un par de veces de que le gustaban los hombres, igual había dicho que sí, que había estado con hombres, pero en Miami en noches locas. Pero después cuando terminó admitiendo que era gay, lo bancaron porque era real. Y está bien, no puedes estar ocultándote toda la vida. Para 2012, Ricardo inauguró su propio show en el que él era conductor y él era el protagonista, claramente, que era el Fortnite Show. Un show con de todo, literal. O sea, era todo lo que a él se le cruzara por la cabeza. Era muy creativo y eso lo decían hasta las panelistas. Era lo que él quería. Podía ser de un musical de Disney. Por ejemplo, había un show en el que él estaba cantando con un Jesús, con la cruz. Qué pedo. Quiero preguntarnos, quisiera saber.
era un loco, pero estaba buenísimo, era muy gracioso y salieron muchas cosas icónicas de ese programa. Pero como todos sabemos, la tele es súper traicionera. ¿Qué pasaba con Ford? Estaban todos los de la tele muy desconcertados con cómo se había hecho viral tan rápido y tan fácil, entre muchas comillas. A lo que obviamente empezó a picar el bichito de hay que sacarlo de acá. Y gente como por ejemplo Suar dijo que había que darle un descanso al personaje de Ricardo Ford. Pero igualmente esta época ya no era tan buena para Ricardo en el tema de salud, porque fue donde empezaron a empeorar mucho las cosas, tanto que tuvo que terminar su show. En septiembre de 2012, Ricardo fue internado y operado por su problema que tenía en la espalda, que él sentía mucho dolor en la espalda, y a raíz de esto igual él tomaba mucha morfina. Para los que no saben qué es la morfina, es un analgésico muy fuerte, pero muy fuerte, que es muy mortal, y él lo tomaba muchísimo porque no se aguantaba el dolor y él quería seguir haciendo cosas. ¿Qué pasa? Ya un año después, para noviembre de 2013, a pesar de toda la lucha de Ricardo por mejorar su estilo de vida, por mejorar para que le deje de doler, porque también era un dolor crónico. Un dolor crónico es algo que estás todo el tiempo de mal humor, estás todo el tiempo irascible. Hay videos que filtraron que a mí la verdad que me parece cualquiera que haya filtrado eso, de él gritándose con la mamá porque estaba en tanto dolor. Y ya para noviembre de 2013 lo volvieron a operar y terminó falleciendo. Y ahí se terminó su historia. Pero no se terminó realmente, porque hubo mucho revuelo a partir de su fallecimiento. De hecho, es un tema bastante polémico de hablar el fallecimiento de Ricardo Ford, porque hubo hasta un juicio hacia el hospital que lo estaba atendiendo porque decían que lo querían seguir manteniendo mal. Pero algo que realmente estaba pasando con él era que él ya tenía una infección muy grande, tenía arterias tapadas y aparte uno de los médicos había contado que a él se le había pinchado la pantorrilla y cuando se lo sacaron el líquido quedó igual por la pierna. Imagínense el dolor, un horror. Y terminó falleciendo porque tenía muchas complicaciones. Además, la cosa de ser adicto a la morfina te sube un montón la tasa de mortalidad, más en operaciones así de delicadas como por ejemplo poner tornillos. Y también tomar hormonas de crecimiento tanto tiempo también es muy peligrosa, que igualmente él no falleció por eso, terminó falleciendo por un conjunto de cosas que pasaron en la situación de la cirugía que hizo que ya no resistiera más. Pero él ya esos últimos días se encontraba muy deprimido porque le dolía mucho y era un dolor que él decía que hasta a veces quería pegarse un tiro, pero no lo hacía porque tenía a sus hijos y él quería seguir por sus hijos. Que esto es algo de lo que Tavo, la ex pareja de él, que fue su mejor amigo durante todo ese tiempo y lo acompañó, ser el padrino de los hijos, él decía que él vivía muy rápido, pero que terminó perdiendo. Él logró todo lo que quería, pero no le duró tanto como, por ejemplo, para quedarse con sus hijos. Pero también es algo de lo que él hablaba mucho en muchas entrevistas. Él dijo siempre que él iba a morir joven. Y Ricardo Ford era un fiel seguidor de un libro que se llama El Secreto. Es un libro de Estados Unidos que te dice que básicamente el secreto a la vida es la ley de la atracción. Lo que vos decís lo decretás, y Ricardo decretó ser famoso, pero también decretó morir joven. Él no quería ser un viejo. Pero bueno, igualmente él fue una figura súper importante. Las personas reales que lo querían, los que no lo vivían, se quedaron hasta el final, se quedaron en todo, y ese día fue un día muy de luto para los argentinos. Su funeral fue algo muy masivo, fue todo el mundo, les tiraban flores, la gente les tenía muchos respetos, los medios frenaron todas sus transmisiones para hacer conmemoración a Ricardo Ford. Fue algo muy movilizante, porque era ícono de Argentina, un ícono cultural, pero además lo más loco era que él estuvo tan solo 5 años siendo un ícono cultural de Argentina. 5 años para hacer todo ese impacto, porque en realidad él toda su vida estuvo buscando esos 5 años y los vivió rapidísimo. Se destruyó en el medio, pero lo logró. ¿Lo vale? ¿Quién sabe? Gustavo dice que no lo vale porque supuestamente él perdió. Otras personas dicen que él fue feliz, que era lo que él quería, que logró ser feliz a pesar de todo. Y yo la verdad que creo que también es un poco eso. Él vivió lo que tenía que vivir y fue feliz y dejó una marca en muchísimas personas en su alrededor y en personas que él ni conocía. Entonces creo que él cumplió su cometido, aunque hubiera estado genial que se hubiera cuidado un poco más para seguir hasta el día de hoy, pero todo pasa por algo, ¿vieron? Así que para mí Ricardo fue una estrella fugaz, brilló muchísimo mientras pasó en esos 5 años que fueron tan rápidos, pero nunca se muere. Entonces yo creo que él quedó vivo en muchas personas porque tiene muchísimos fanáticos, tiene muchísima gente que lo quiso en vida. Él
él la verdad que fue una persona muy querida más allá de todos los quilombos que podía tener mediáticos, y todos sabemos que después de su fallecimiento el cariño de la gente hacia él creció el doble. O sea, en todos lados se puede ver algo de Ricardo Ford. Ricardo Ford realmente se volvió un icono de la cultura, y yo creo que a él le hubiera encantado saber eso, pero también me parece un poco triste que recién después de su fallecimiento se den cuenta de eso, aunque también creo que en parte eso es porque se hizo mucho más famoso después de fallecer, porque empezaron a sacar todo lo que tenía, los realities, se empezaron a acordar de todo y son muy graciosos, y la verdad que fue alguien icónico. Yo creo que fue muy valorizado, por lo contrario de lo que piensan muchos que dicen que no lo valoraban en su momento. Yo creo que sí, pero que sí también lo valoraron muchísimo más post-mortem. Él quería que la gente lo quiera. Vivió para darle el amor a sus hijos que su papá no le dio. Él era una persona que siempre quería buscar el cariño y lo logró. Nunca vamos a saber lo que Ricardo pudo haber sido, pero sí sabemos lo que fue. Un ícono. Yo espero que él descanse en paz, así como Gustavo, que falleció hace pocos años. Así que Ricardo Ford, una persona muy polémica, muy amada, muy odiada, hoy en día muy icónica, muy necesaria en esta serie de Icebergs. Así que espero que les haya gustado la historia de Ricardo Ford. Yo la verdad que me pasó exactamente lo mismo que a Damián Cook. Me puse a buscar y me obsesioné, tipo fui al gimnasio escuchando las cosas de Ricardo Ford. Me obsesioné con Ricardo Ford. La verdad que le agarré demasiado cariño haciendo este video, así que realmente espero que quede bien y espero que les haya gustado. Hoy es el cumpleaños de mi canal, 5 de agosto, hace un año me creé este canal, así que quería hacerme un mini espacio para agradecerles a todos por mirar estos videos. Realmente me pongo mal. Me parece muy loco que haya pasado un año. La verdad que estas cosas a mí me encantan y siempre me encantaron hacerlas, y me encanta que les guste conmigo. Así que les quería agradecer a todos por mirar estos videos. Así que espero que les haya gustado el video. Al canal. Niña, que es May, boludo. No, buenardo. Me encantó. ¿Pa' qué decirlo si lo sabes, lo que no tienen bebequeare, tú me dijiste que no pare, si no sale, yeah, siento que cada vez más grave, que te agrade.